Buen día, les habla Rilson Colmenares y les estaré hablando acerca de la técnica del ábaco de Regnier. En un mundo globalizado caracterizado por el cambio acelerado y continuo en las organizaciones, empresas y países que actúan en los ambientes cambiantes de inestabilidad permanente e incertidumbre, en este contexto turbulento no son suficientes los análisis ambientales, sociales, económicos, políticos y entre otros. Estos análisis convencionales se alimentan desde y con los datos exclusivos del pasado. En ese sentido, se hace indispensable que la planeación estratégica disponga de nuevas herramientas que expongan las posibilidades, evoluciones futuras de problemáticas complejas, posibiliten reducir la incertidumbre y sus riesgos asociados, que permitan además adoptar las estrategias más adecuadas para mejorar las tomas de decisiones enfocadas al futuro, utilizando métodos como la prospectiva, donde esta juega un papel indispensable para elaborar previsiones y avanzar hacia el futuro, con el fin de comprender qué hilos mover para llegar a satisfacer las necesidades futuras de los territorios. El ejercicio de la prospectiva en escenarios de incertidumbre, tal como lo podemos ver acá, en entornos cambiantes y bajo condiciones de crisis, requiere de planteamientos creativos no alineados con propuestas no visibles en el horizonte lógico de las tendencias. Es necesario trascender los hechos actuales y liberarse de perjuicios para poder optar a una visión futurista factible y posible. Solo así el futuro será el producto de la interacción y la interrelación entre los factores y, en este caso, los actores que harán posible el cambio de escenario a través del accionar sobre lo futurible. Se considera que actualmente en toda organización se están llevando a cabo las tomas de decisiones, las cuales sabemos que es de vital importancia, y en este caso de forma permanente y en todo nivel, el cual pretende modificar una situación actual hacia una situación futura comparativamente mejor. La perspectiva trata de explorar posibilidades futuras en base a inicios presentes. Mediante enfoques probabilísticos, entre otros, entrega resultados sobre futuros deseables, porque parte de la premisa de que el porvenir es moldeable, cambiante y modificable en la dirección que se estime necesaria y beneficiosa para la comunidad. En ese sentido, todo lo que la prospectiva puede hacer es ayudar al entendimiento de los factores que están delineando el futuro, cómo interactúan y cuáles pueden ser las consecuencias. En ese orden de ideas, la práctica de la construcción del futuro tiende a ser un fenómeno temporal y en cierta medida local. En pocas palabras, se circunscribe a una escena finita en el espacio-tiempo, por lo que es susceptible a factores tanto internos como externos que tendrán algún tipo de influencia en los futuramas y por consecuencia en ese futuro deseado. Por esta razón, el ejercicio prospectivo es continuo, sujeto a constantes actualizaciones, por lo que se considera estar atento a estos cambios y a la acción o reacción de los actores y evaluar su influencia en los escenarios futuros, dejando permear los modelos e identificando pequeñas desviaciones como el propósito de actualizar la visión prospectiva. Dado que las decisiones son importantes, las organizaciones tienen que ver con el futuro y el estudio de este, con la prospectiva. A continuación se presenta una serie de técnicas prospectivas, tales como el método Delphi, análisis estructural, ábaco de Regnier y Smith, que en otros términos es el sistema de matriz de impacto cruzado, que ellas describirán en esta investigación y que implementan en el ámbito organizacional para asegurar que toda información relevante al problema en cuestión sea usada sistemáticamente para proveer las bases de las decisiones y de esta manera requerir una visión. Es importante resaltar que para que sea útil la toma de decisiones, una prospectiva debe contener 5 elementos claves, y entre los que podemos nombrar la identificación del fenómeno, selección del fenómeno,
sistema de medición entre los que podemos nombrar parámetros o indicadores como se trata de tendencia. Además, se encuentra la escala temporal y la asignación de probabilidades. En ese sentido, podemos decir que podemos hacer una vista panorámica en cuanto a lo que podemos observar acá, como lo podemos ver en cuanto a la construcción del futuro, la importancia de la toma de decisiones, aplicando lo que son las técnicas prospectivas y que adicionalmente a ello nos lleva a la provisión de bases. Adicionalmente a ello nos permite tener esa visión panorámica y finalmente lo que son los elementos clave antes mencionados. Finalmente, se puede mencionar que la dinámica actual globalizada se requiere de un pensamiento que trasciende lo sistemático en la visión de futuro. Las empresas están en un continuo proceso de adaptación en función de múltiples variables, lo cual dificulta el proceso de toma de decisiones y obliga a un análisis prospectivo. Las empresas venezolanas están transitando un camino de incertidumbre y limitaciones extremas. No es ajeno que se vea el surgimiento de nuevas opciones empresariales que hacen pensar en el juego de los actores y en el manejo de escenarios. En síntesis, nada es descartable y es necesario no solo tener en cuenta las tendencias, sino también los procesos disruptivos que ocurren en nuestra cada vez más globalizado entorno. Ahora bien, ¿en qué consiste la técnica del ábaco de Regnier? Uno de los problemas principales de los métodos es que intentan detectar la opinión de expertos y que siempre prevalece el pensamiento de la mayoría y que la voz de quienes están en desacuerdo muy poco se escucha. Autores como Enzio y Martín mencionan que hay necesariamente un líder quien orienta la opinión general y que los que no piensan como él son apartados y olvidados. La técnica del ábaco soluciona esta problemática y por otra parte se hace valer la opinión de quienes no están en acuerdo con la mayoría y por otra permite identificar a los autores de las diferentes ideas, así como reduce la incertidumbre que recae en un tema concreto, analiza también la diversidad de opiniones, realiza un registro del diagnóstico estratégico. En ese sentido, Regnier-Ábaco se conoce por la amplia variedad de opciones de respuestas en cada tema. Así se consigue evitar que se conteste tan solo sí o no y se da lugar a los matices y a las perspectivas. Consta de 3 fases que se dividen en la recogida de información precisa, en el tratamiento de la respuesta y la tercera que es el debate o la información del voto. En cuanto a los principios en los que se basa Regnier-Ábaco, tenemos el siguiente: utilización del ábaco. El ábaco de François Regnier es una de las técnicas utilizadas para el registro y consideración de las percepciones de todos los integrantes de un grupo de análisis. Este método contribuye a crear un espacio que permite medir las opiniones de un grupo en relación a un tema o acontecimiento dado. Si entendemos por actitud la aceptación o rechazo de algo, el ábaco nos proporciona la manera de detectar la actitud favorable o desfavorable frente a una situación dada. La escala cromática es el sistema utilizado para desvelar las opiniones de un grupo de expertos. Con ella se evitan las respuestas tajantes, dando lugar a los matices. Las opciones del ábaco siguen una convención tradicional e internacional. Cabe mencionar que la determinación de la actitud no se consigue mediante las respuestas sí o no, según la lógica, sino que se expresan por medio de una diversidad de opiniones que van desde desfavorable hasta favorable. Con este fin, nos servimos de los colores del semáforo, sistema internacional, en donde el verde significa pase, el rojo deténgase y el amarillo alerta. Basado en esta connotación de los colores, el ábaco utiliza el siguiente código: verde oscuro, muy favorable, el cual se representa con la V en mayúscula. Verde claro se representa con la V minúscula y significa favorable. El amarillo, neutro. Rosado
se representa con la R minúscula y significa desfavorable. Rojo, letra mayúscula, la R, y significa muy desfavorable. Blanco, no tiene opinión. Y por último tenemos lo que es el color negro, que hace mención a la renuncia a participar. Ahora bien, en cuanto a la opinión de expertos, cuando se plantea la necesidad de determinar la intensidad o gravedad de un conflicto, se debe intervenir los códigos y tratar de medir la percepción del grupo de expertos en relación a la gravedad del conflicto. Esto se hace aplicando una reordenación de los colores representados de la siguiente manera: rojo, rosado, amarillo, verde claro, verde oscuro, blanco y finalmente el negro. Por lo anteriormente descrito, el uso del ábaco de Regnier formula preguntas o impone variables, ítems, que adoptan la forma de proposiciones afirmativas. Así, se puede plantear qué nivel de gravedad o intensidad tiene un conflicto. En cuanto a la realización de las fases diferenciadas, el método del ábaco de Regnier consta de 3 fases diferenciadas, tal y como se ha mencionado. En la primera fase podemos encontrar lo que es la opinión de expertos, en la segunda tratamiento de los datos y en la tercera disposición de resultados. Respecto a la primera fase, se reconoce la opinión de los expertos. Para ello se debe hacer la definición precisa de cuál es la problemática que se va a someter a estudio. Cada experto dará su afirmación a través de una escala cromática. Una vez sea cuidadoso abordada, se debe descomponer en elementos. Dichos ítems serán las opiniones sobre las que se extenderá posteriormente el sujeto de discusión. También se analizará la evolución del pasado y los posibles cambios que pueden acontecer en el futuro. En la segunda fase se lleva a cabo el tratamiento de los datos. Una vez que las respuestas se han coloreado en forma de matriz, en primer lugar se representarán los objetos definitorios del problema mediante la creación de filas. Por otro lado, los expertos que sean participantes en el estudio serán colocados por columnas. Así se puede ver simultáneamente la posición de cada experto. Ahora bien, en relación a la tercera fase, el cual es la última, en ella se discuten los resultados mediante un debate o a través de la explicación del voto de cada experto. Se trata de un procedimiento abierto para que cada experto pueda cambiar de color y justificar su cambio de opinión en todo momento. En cuanto a la aplicación práctica del método, tenemos que el diagnóstico estratégico se puede aplicar cuando se requiere conocer la opinión conjunta de un grupo de expertos sobre una situación o tema concreto. Para su aplicación práctica participan tanto los expertos como determinados actores. Además, se realiza mediante la priorización de los factores que van a ser analizados. La ejecución práctica del método se hace estimando el comportamiento que tiene cada grupo de factores que se van a estudiar y concretando, en este caso, la intensidad que tiene un problema en el presente. En cuanto a la aplicación práctica del método, tenemos lo siguiente. El diagnóstico estratégico se puede aplicar cuando se requiere conocer la opinión en conjunto de un grupo de expertos sobre una situación o tema concreto. Para su aplicación práctica participan tanto los expertos como determinados actores. Además, se realiza mediante la priorización de los factores que van a ser analizados. La ejecución práctica del método se hace estimando el comportamiento que tiene cada grupo de factores que se van a estudiar y concretando la intensidad que tiene un problema en el presente. Cabe mencionar que lo anteriormente planteado se puede traducir de forma esquemática de la siguiente manera: a través del diagnóstico estratégico, posteriormente aplicación práctica, luego expertos y actores evaluando lo que es la situación problema, luego pasan a lo que son los factores a analizar, hay una ejecución de prácticas del método y finalmente se traduce a los alertas en cuanto a la intensidad del. El proceso de aplicación de esta técnica es el siguiente: elección de las preguntas clave.
el tema que se va a estudiar debe ser presentado en un número de ítems que suele variar entre 10 a 12. Estos ítems deben ser claros y precisos, es decir, se requiere que contengan criterios muy concretos para facilitar el juicio que darán los expertos. La claridad se obtiene utilizando el léxico con propiedad. La precisión se consigue ilustrando las afirmaciones que se hayan expresado por medio de los datos cuantitativos. Ahora bien, en cuanto al diseño del modelo, cabe mencionar que el diseño seleccionado es la encuesta. En cuanto al punto de diligenciamiento del cuestionario, tenemos que los expertos reflexionan individualmente durante algunos minutos y diligencian el cuestionario anterior. En cuanto a la primera tabulación de datos y justificación de la votación, tenemos que el primer resultado se distribuye y posteriormente aparecerá en la pantalla del computador los diferentes ítems del asunto que se está estudiando y se identifican por el número correspondiente y se colocan en columna al lado izquierdo. Los expertos participantes se determinan por letras, las cuales ocupan la parte superior distribuidas en fila. En el sitio correspondiente a cada ítem y a cada experto se coloca el color que corresponde a la respectiva votación. Cada uno de los votantes da una justificación de su voto, indicando los criterios que lo llevaron a tomar tal posición, los cuales son anotados por una persona designada para este oficio. Se obtiene como resultado una matriz compuesta de diferentes colores y el cual observamos que se interroga tanto a quienes han tomado la actitud favorable como a quienes la han tomado desfavorable. En cuanto al procesamiento de los datos por fila mediante un programa de computadora, se pretende lograr una ordenación por rango donde los primeros puestos permanecerán o pertenecerán a aquellos con mayor coloración verde. En esta forma podemos apreciar visualmente la importancia de cada uno de los ítems que fueron discutidos. El problema de computador ha sido diseñado de tal manera que se puede visualizar la coloración de la votación de cada ítem en forma ordenada, desde el verde oscuro hasta el rojo, blanco o negro, sin que se identifique la votación de cada experto. Se observa entonces la imagen del grupo, donde la cual se está inmersa la votación de cada quien, pero el programa de computador también permite que alguien modifique su voto, en cuyo caso variará el espectro del ítem respectivo y necesariamente el puesto que ocupaba. En ese mismo sentido, el procesamiento de los datos por columna se pudiera mencionar que sin que varíe la clasificación por fila, podemos obtener una clasificación por columna. Recordemos que los ítems están ordenados por fila y que los expertos lo están por columna. Al abordar un ordenamiento por columna, estamos conociendo la opinión de cada experto y a estos la clasificación según los votos emitidos por cada uno. Así, por ejemplo, quien haya optado por la mayor cantidad de verdes oscuros aparecerá en primer lugar y quien tenga en su haber el mayor número de rojos figurará en el último. Esta clasificación por columna nos permite apreciar la visión favorable o desfavorable de cada experto con respecto al tema global que se ha estudiado. Así, quienes aparezcan en los primeros lugares pueden ser juzgados como poseedores de una percepción optimista con respecto al tema, y quienes se hallen en los últimos lugares serán los más pesimistas frente a este asunto. Quienes estén en la mitad se pudiera afirmar que manifiestan una actitud equilibrada con referencia al mismo. En cuanto al cambio de voto y de color, tenemos lo siguiente. Las matrices de colores obtenidas en los dos momentos anteriores ponen en evidencia el factor que ha gozado de mayor aceptación y el experto que ha adoptado la actitud más favorable. Sin embargo, estas matrices deben considerarse provisionales porque en todo momento cualquiera puede cambiar de voto como resultado de la confrontación de opiniones que esta técnica despierta y genera. Lo importante es quienes desean modificar su posición, verde, amarilla, roja, blanca, etc.
lo hagan justificando su nueva actitud. En definitiva, el resultado final es una clasificación por rango de los ítems que se están estudiando. Los que ocupen los primeros puestos se caracterizan por tener una marcada tonalidad verde y obviamente también alguna coloración roja o de otro color, amarillo, blanco, negro. Al mismo tiempo, se tendrán las razones por las cuales aparecerán los verdes, es decir, las argumentaciones favorables, pero también se podrá contar con los criterios negativos, los tonos rojos u otros. Esto requiere o se hace saber que si bien la opinión de los expertos es favorable, esta afirmación se da con cierto margen de error, calificado y argumentando con los colores diferentes al verde. Acá podemos observar el diseño del cuestionario, en la que podemos observar nombre de los expertos, explicación de cada uno de los colores, rojo, rosado, amarillo, lo que significa cada uno de ellos, y adicionalmente una breve explicación de lo que consta la técnica. Adicionalmente a ello se puede observar el número de ítems y adicionar a cada uno de la abreviatura de los colores y una serie de preguntas. Acá podemos observar el diseño de la encuesta, el cual se requiere de una serie de preguntas, si está dispuesto a responder, si está dispuesto, tiene una opinión sobre el ítems, y cada uno se va representando. Acá se puede observar el número de ítems, el número de preguntas referente al tema y la abreviatura de cada uno de los colores, como por ejemplo la V mayúscula, que significa verde oscuro, verde claro, amarillo, rosado, rojo, blanco y finalmente el negro. Acá podemos observar cómo queda la distribución en cuanto a la primera tabulación de resultados y justificación de la votación. Tenemos entonces que de este lado en filas se encuentran los ítems y los expertos van en forma de columnas. Acá podemos observar el cuestionario con sus respectivas preguntas y cómo debería quedar, o sea, como resultado final de lo que es la encuesta o la técnica del ábaco de Regnier. Y por último tenemos lo que es la tabulación, que lo antes mencionado, aquí podemos observar de manera más detallada lo que son los ítems, que serían las preguntas, y los expertos que van en forma de columnas. En cuanto al planteamiento de alternativas de solución, el ábaco de Regnier también se emplea como un método que trata de organizar las diversas alternativas de las soluciones de los conflictos planteados. Esto se lleva a cabo en un proceso de diagnóstico estratégico, de acción política. De este modo se identifican los diferentes grados del conflicto. Esta identificación se realiza en las distintas fases, utilizándose los colores rojo, rosado, amarillo, verde claro y verde oscuro. Este último indica que el problema planteado se ha resuelto en su totalidad o bien, de forma ideal, asimismo, rápidamente se puede llevar a cabo una identificación de los puntos de los que hay tanto consenso como disenso. Si se conocen las zonas de consenso y disenso en los problemas planteados, los debates de la tercera fase podrán centrarse en objetos concretos para favorecer la compatibilidad de las posiciones diferentes de los expertos. Esto no se genera ningún tipo de problema, ya que es un procedimiento totalmente abierto. Los profesionales que perciben podrán cambiar de todo momento su voto y justificarlo. Si bien es cierto que los participantes son expertos esclarecidos, debe tenerse en cuenta que la calidad de las respuestas que aporten se encontrarán directamente relacionadas con la calidad de formulación de los objetos, como por ejemplo preguntas y variantes. Cabe mencionar que el propio doctor François Regnier señaló en su momento y según sus palabras literales que si bien los sistemas coloreados del ábaco acelera la comunicación, esta síntesis no concede la inversión del método economizado en el análisis detallado y minucioso del problema. Ahora bien, ¿cómo se utiliza el ábaco de Regnier? Según su objetivo, pudiéramos decir que el ábaco de Regnier se utiliza como sistema original para consultar a profesionales en una materia. Su uso va destinado a que una vez que surge un problema concreto,
donde en un campo de estudio sea posible reducir su incertidumbre. Al mismo tiempo, intenta que los puntos de vista de los diferentes grupos confronten y se pueda lograr una comunicación. Y de este modo, los expertos pueden tomar conciencia de si hay mayor o menor amplitud de opiniones, también en qué puntos coinciden y difieren. Con respecto a cómo se lleva a cabo la utilización, en este caso a nivel práctico, se utiliza para registrar las percepciones de los distintos expertos. Más tarde, estas serán tomadas en consideración y comparadas con todos los participantes del grupo de análisis. El método trata de que se cree un espacio de opinión dentro de las áreas de estudio que a su vez mida los puntos de vista en relación a acontecimientos o a temas objetos dados. La amplia gama de objeciones que brinda este método para cada ítem evita que se limiten las respuestas. Así, permite que pueda ser estimado cómo se comporta un grupo de factores y averiguar cuál es la intensidad de un problema latente. Y finalmente tenemos lo que es la utilidad del diagnóstico estratégico en la intensidad de los problemas. El abaco tiene una gran utilidad gracias a la velocidad de su análisis y a que es didáctico en el tratamiento de los problemas. De este modo, una de las principales ventajas es que facilita que haya comunicación, debate y que se intercambien ideas hasta poder llegar a un punto en común. Los puntos en consenso y en disenso serán analizados en las fases diferentes. Además de rápido, el método es sencillo y eficaz. Los participantes pueden tanto expresar como valorar los puntos de vista a través del debate. En ocasiones se puede incluso utilizar como técnica de votación combinándose con otras, tal como se puede ver al combinar con el método Delphi. Aunado a ello, la posibilidad de que haya un líder que influya en las opiniones del grupo se elimina casi por completo. Por ello, permite que se pueda detectar una verdadera opinión grupal mediante la elección libre de cada participante. Por último, no se debe olvidar que una vez que todos los expertos hayan expresado sus opiniones, se darán los resultados elegidos. Así se analizará, se debatirá y enriquecerá a cada miembro del grupo en su campo de estudio y de análisis. De esta forma, se fomenta la capacidad de reflexión al permitir además que los profesionales puedan cambiar el voto dado mediante la argumentación. En cuanto a la ventaja de este método, es que permite efectuar un análisis rápido y didáctico en el tratamiento de un problema. Facilita la intercomunicación, el debate y el intercambio de ideas más que llegar a un consenso. El método es eficaz, simple y rápido. Permite a los que divergen expresarse y valorar sus opiniones. Se trata de un excelente útil de comunicación. No es el consenso lo que se busca, sino más bien el intercambio y el debate entre los individuos. El ábaco puede ser utilizado como técnica de votación, en combinación con otras técnicas como la muestra, su aplicación pareja o en combinación con el método Delphi, tal como se mencionó anteriormente. Otra de las ventajas sería que permite la posibilidad de detectar la opinión grupal. Así se puede observar la elección de cada participante y ocultar a su argumento. Y finalmente tenemos que fomenta las ideas u opiniones a través del debate. Además de los resultados, se muestran una vez que se hayan definido y decidido. Ahora, para finalizar, quisiera hacerlo con esta frase cristiana. Aunque todo parezca perdido, Dios siempre tendrá el control de las cosas y sobre todo confíe en Él. Frase propicia en estos tiempos dinámicos y cambiantes, donde en este momento requerimos de fuerza y fortaleza y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias.